año. Saludamos a esta hora a la editora general de nuestro departamento de prensa, Monserrate Rolano. Buenos días, Montserrat, Muy bienvenida. buenos días. Y vamos a saludar también a nuestros panelistas y desearles un maravilloso año que empieza. En primer lugar, al director ejecutivo del Centro de Estudios del Desarrollo, Claudio Pérez. Claudio, muy buenos días. Que sea un súper buen año en lo personal, que siempre es lo más importante, y por supuesto también en lo profesional. Muy buenos días, Montserrat, Patricio y Pamela. Desearles también un muy buen año 2024. Muchas gracias por la invitación a este primer panel del año. Sí, pues. Y los mismos deseos para Pamela Po. Pamela, igual que Claudio, muchas gracias por la complicidad, por ayudarnos a este panel que tiene vocación plural, y que sea un muy buen año para ti. Igual para ustedes, muchas gracias. Que sea un excelente año para todos y también para Claudio. Gracias, Pamela y Claudio, y me sumo también a los deseos para este año 2024. Bueno, quienes no van a empezar muy bien este año son los integrantes parlamentarios, pero en general, de la oposición, con esta acusación constitucional contra el ministro Montes, que se empieza a votar ya mañana. El jueves entiendo que se vota en la Cámara. Ayer, o sea, mañana es la instancia previa. Y todo indica que no va a pasar la Cámara de Diputados, no tiene los votos que requiere. Ni siquiera leía un artículo que daba cuenta del conteo, ¿no? Ni siquiera tiene 70 votos la oposición, porque los parlamentarios de centro, ¿no? La Democracia Cristiana y otros ya anunciaron que no la van a respaldar. Ahí quiero pedirles una reflexión, no solamente sobre la acusación contra el ministro Montes, sino también el estado en el que está la oposición, media desorientada después de la derrota electoral del plebiscito, y con esto que fue como un disparo en los pies, ¿no? Esta acusación constitucional. Pamela, ¿cómo lo ves? Mira, yo creo que la oposición más dura, digamos, en este caso el Partido Republicano, ha perseguido, digamos, esta lógica de instalar, ¿cierto?, y trasladar toda la responsabilidad al ministro Montes, y como bien lo dice, es una acusación constitucional. Eso significa que tienes que pasar a llevar la Constitución para poder llegar a ese punto, digamos. Y eso no es el problema que tenemos hoy en día en el Ministerio de Vivienda. Se quiere trasladar una responsabilidad, ¿cierto?, constitucional a un punto que es un tema quizás más político, y por otro lado que efectivamente al ministro le rebota, digamos, de todo lo que estaba ocurriendo en las distintas seremías. Entonces, la verdad es que la oposición en ese sentido ha sido muy poco clara, muy bélica, está muy crispados los ánimos en el Congreso, y lamentablemente no ayuda, digamos, a las cosas que sí realmente son de fondo y que hay que legislar. Recordemos que queda solo el mes de enero, quedan 3 semanas, 4 semanas, digamos, legislativas, y se acaba el año, digamos, legislativo, y todavía quedan cosas que cerrar. Entonces, a mí me parece que es una irresponsabilidad finalmente de cuentas chicas que la oposición quiere sacar, y que por eso se le va a caer probablemente la acusación constitucional. Sí, Claudio, decíamos en el panel del viernes pasado, del año pasado, que parecía que la oposición se había precipitado a empujar esta acusación cuando todavía estaba en caliente la derrota electoral del 17 de diciembre. Recordemos que el anuncio fue hecho, o fue concretado más bien, porque se venía esbozando el 18 en la mañana. Pero bueno, a mí que me tocó hacer turno el fin de semana, veo que está abierta esta contradicción respecto a cómo hacer oposición, ¿eh? Que de alguna manera tiene que ver con esto. O sea, por un lado, parlamentarios más bien situados en RN, en Evópoli, hablando de la importancia de los acuerdos, otros en posiciones muy duras, incluyendo amarillos. El fin de semana el diputado Joanet y la senadora Rincón se expresaron en términos muy duros del presidente de la República. Y bueno, entre medio está esta acusación, ¿no? Que parece como venir del espíritu de la época anterior al 17 de diciembre, pero que de alguna manera nos instala algunas preguntas respecto a cómo va a ser la relación entre gobierno y oposiciones durante este año. Desde esa perspectiva, ¿cuál es el análisis que harías? Sí, mira, yo creo que efectivamente hay una oposición, o unas oposiciones, que después del resultado del plebiscito, en cierta medida quedan un poco desorientadas de cómo construir oposición.
además tienen un tema interno que resolver que va a ser muy complejo y que yo creo que no se va a resolver en el corto plazo, sin duda, que va a ser esta composición de las dos oposiciones, de cómo interactúan, de cómo se coordinan, de cómo generan un trabajo coordinado. Porque evidentemente hay una extrema derecha, el Partido Republicanos, y una derecha tradicional que ha visto mermado su resultado electoral a raíz del crecimiento de partido de republicanos. Y hacer el anuncio de la acusación constitucional, además sabiendo que no tenían los votos, da cuenta de un apuro simplemente por tratar de hacer anuncios, por tratar de salir, en cierta medida, entre comillas, salir jugando por Ujú. parte de ellos, y yo creo que es salir jugando muy mal, porque si vas a hacer ese tipo de cosas después de perder un plebiscito, tienes que asegurarte al menos de tener cierta viabilidad, y eso no existe. Y lo sabían desde antes, entonces me da la impresión que juegan de forma improvisan demasiado en esta etapa las oposiciones, pero yo pondría el foco en otra cosa que me parece también bien preocupante, que es en pos de lo que se nos viene ahora, que son 2 años electorales. O sea, ya entramos derechamente en tierra electoral con elección municipal, elección de gobernadores este año. Lo presidencial, sabemos que este es el año en que se empieza a desatar la carrera presidencial, por más que se le quiera enfriar un poco, que me parece lógico también. O sea, es muy temprano, pero sabemos que este es el año en el cual se empieza a mostrar las cartas presidenciales. eh, la oposición me da la impresión que va a entrar en una cosa muy de poco colaboración, o va a ser una oposición poco colaborativa, y me parece que eso es muy complejo para lo que se viene hacia adelante, porque hay muchas leyes importantes por sacar, hay mucho que construir en esta segunda etapa de gobierno, ahora donde también tiene un rol importante el Ejecutivo para poder convocar esos acuerdos, a ese espacio de diálogo. Pero la oposición me da la impresión que ha tomado una decisión que me parece que es errónea, que es de empezar a colaborar menos y no generar una oposición que contribuya hacia adelante. Ahora, yo no sé si ese es el mejor camino para la oposición. Ellos tendrán sus cifras, tendrán sus datos. A mí me parece que las oposiciones tienen que pensar en el bien del país. Y eso me da la impresión que comienzan a no hacerlo hacia adelante. Mm. Ahora, Pamela, tomando lo que plantea Claudio, a la oposición o a las oposiciones le ha costado encontrar un tono después del plebiscito. Recordemos cómo fue cronológicamente. El 18 anuncian esta acusación constitucional y luego el miércoles o jueves hay algunos integrantes de la oposición que plantean una apertura al diálogo en algunas reformas como la previsional. Luego eso de alguna manera queda desdibujado o se revierte porque matizan sus declaraciones originales. Entonces, como dice Claudio, hay un enredo, cuesta leer un poco la estrategia de la oposición y la pregunta táctica o estratégica que quizás uno se hace, ¿no?, respecto del futuro de la oposición en un año que es crucial, porque recordemos que este año están las municipales y después de eso empieza la carrera presidencial y es una medición importante de fuerzas la elección municipal. Es si a la oposición le conviene tener una postura colaborativa con el gobierno. Porque hay dos hipótesis, ¿no? Una es que debiera distanciarse lo más posible del gobierno, debiera tener una identidad bien marcada, ¿no? Y hay otra que debiera tener una colaboración y una disposición al diálogo y a sacar las reformas bueno, que se debieran apurar, como la previsional, la de salud, etcétera. ¿Cómo ves tú ese dilema, ¿no?, de colaborar o no con el gobierno para sacar adelante, por ejemplo, temas que son tan urgentes y tan sentidos como el previsional, salud, entre otros? Mira, yo creo que en general a las oposiciones del gobierno pasado y a la oposición del gobierno actual caen finalmente en lo mismo, que es no generar acuerdos, digamos, los grandes acuerdos, que es una cuestión que, digamos, los 30 años fueron criticados, digamos, por esa misma razón de los grandes acuerdos. Y yo lo que veo ahora es que la oposición, si bien está como media mareada, lo que sí tienen súper claro es que no quieren colaborar con el gobierno. No están dispuestos, digamos, a transar o sentarse, digamos, a la mesa a generar algún tipo de negociación. Y esta es una cuestión que, por ejemplo, Pablo Longueira lo decía en una columna el fin de semana. O sea, el tema de los 30 años y la crítica que hizo, digamos, el PC y el Frente Amplio, sobre todo el Frente Amplio, es una cuestión que está muy marcada, digamos, dentro de la actitud que tiene esta oposición, digamos, con el gobierno,
que es muy cierto cuando se dice que les niegan la sal y el agua en el fondo, pero se escudan, digamos, reforzando en que la oposición de la vez del gobierno pasado era similar finalmente. Las críticas eran tremendamente descarnadas y yo creo que ese es el problema. Estamos en atrincheramientos de las oposiciones cuando cada uno le toca y digamos que el centro queda un poco vacío y esa es la lectura que la oposición no está haciendo. Lo que Chile quiere, y da la impresión que por ahí va, no quiere posturas extremas, quiere posturas, digamos, de conciliación, posturas de centro, y esa es la señal, digamos, del rechazo de los dos procesos constituyentes. Entonces, ahí hay una lectura que me da la impresión que no se está haciendo y que tampoco se está convocando, digamos, a los grandes acuerdos políticos de antaño desde una mirada de Estado. No es solamente una mirada de gobierno, y a mí me da la impresión que es esa la conversación que no se está haciendo, porque en el fondo todos los gobiernos lo que hacen es plantear sus ideas cada 4 años, llega el otro gobierno, borra lo que puede borrar, digamos, del anterior, y estamos en esta posición permanente de péndulo. Entonces las oposiciones no están construyendo un ideario realmente que le haga sentido a la ciudadanía, y por eso estamos, digamos, con un vaciamiento también de los partidos políticos en cuanto a las ideas, lo que se presenta, ¿cierto?, como ideales, digamos, para poder generar acuerdos y gobierno. Yo creo que aquí la crisis política es grande y tenemos que, digamos, ver cómo se sale, digamos, de la crisis política, que los partidos políticos son los que llevan, digamos, en parte la democracia y que la ciudadanía no está representada, no se siente representada. Sí. Bueno, en esa línea, Claudio, esto ya se ha vuelto más viejo, o sea, se ha vuelto súper recurrente, ¿ah? Por hacer el mal cálculo con la acusación constitucional, terminas fortaleciendo a quien estás acusando, ¿no? Y todo parece indicar que al menos circunstancialmente con Montes va a ocurrir lo mismo. Ahora, dicho esto, está la pregunta más general si debería haber o no un cambio de gabinete, ¿no? Por lo menos es una pregunta que trata de instalar la oposición o las oposiciones. Hago un paréntesis, ¿ah? En este gobierno el tema del cambio de gabinete ha sido un tema permanente de aparición en el debate público y habría que preguntarse, porque creo que la respuesta no es unidimensional de por qué ha ocurrido mucho más en este gobierno que en los anteriores. Pero bueno, hecha la salvedad, aparece esa pregunta en el horizonte que a su vez tiene que ver con cómo el gobierno enfrenta un año que va a ser cualitativa y fácticamente, Claudio, muy distinto al anterior, porque es por un lado un año donde parece haber una mayor preeminencia subjetiva de la voluntad de diálogo que de la confrontación, pero por el otro lado es un año de elecciones municipales, ¿no? ¿Cómo ves el Ejecutivo preparado para un año que uno lo podría calificar incluso como un punto de inflexión para la presidencial del próximo año como este? A mí me ocurre que no veo un diseño claro de los próximos 2 años, de lo que se viene para esta segunda etapa. Porque más allá del resultado electoral que existe en el último plebiscito, eh, eh, que más bien, tan igual como yo creía que esto no era un plebiscito respecto a la gestión del gobierno, el resultado que exista tampoco es un plebiscito a favor del gobierno, para decirlo en esos términos. Entonces, lo que existe es el comienzo de una segunda etapa, de un segundo tiempo, donde a mí me parece natural y obvio que en los segundos tiempos se cambian los equipos, se hacen ajustes en los equipos. Ahora, la magnitud de esos cambios, lo que eso significa es, obviamente, tiene que resolverlo el presidente de la República. Pero me refiero a que no veo un diseño precisamente por eso, porque este es un año electoral, donde, claro, tal como tú decías, pareciera ser que todo el ambiente político dice hay que construir acuerdos. El resultado de los dos plebiscitos da cuenta de eso, da cuenta de que los extremos no es lo que está pensando la ciudadanía, no es lo que está buscando la ciudadanía. Eh, Hay muchas encuestas que hablan de las preferencias mayoritarias de la ciudadanía por la construcción de acuerdos, por la construcción de diálogos. Entonces pareciera ser que todo el ambiente político debiese tender a eso, pero se cruza evidentemente con un año electoral donde las dinámicas son muy distintas. Y para las oposiciones siempre es muy tentador en años electorales jugar más bien a la confrontación de ideas más que a la construcción de acuerdos. Es decir, para decirlo en términos negativos, que no, con lo cual no estoy de acuerdo, para la oposición resulta muy rentable que le va a llamar al Ejecutivo para poder fortalecer la posición de las oposiciones. Y eso es una muy mala práctica, pero la tentación es muy grande porque el resultado electoral es lo que va a primar precisamente en eso, y me parece que eso no debiese ser el camino. Pero me parece que lo que ocurre es que como no existe un diseño claro de un segundo tiempo, esta tentación de la oposición puede ser muy grande.
Y yo creo que urge que efectivamente se manifieste un muy buen diseño de estos 2 últimos años de gobierno, del año de las elecciones municipales y gobernadores regionales y del año de la elección presidencial. Y ahí yo creo que efectivamente hace falta una buena puesta en escena de contenidos, de propuestas que se van a sacar hacia adelante. Recordemos que las reformas más importantes, como es la reforma tributaria, reforma en materia de pensiones, y ahora se suman los temas de salud, no avanzan en los términos que uno quisiera que avancen. Es decir, la agenda ha estado más bien consumida por una serie de cosas de mucha urgencia. En la agenda en materia de seguridad pública se ha tomado el espacio político, se han aprobado una gran cantidad de leyes en eso, pero una gran cantidad de leyes para salir del corto plazo, es decir, para resolver problemas muy coyunturales. Las reformas más importantes en materia tributaria, en materia de pensiones, no se ven, y en materia de salud, donde tenemos efectivamente un tema complejo que no se está hablando de un fortalecimiento de la salud pública, sino que solamente estamos mirando cómo resolver el problema de las ISAPRES, que es un porcentaje muy acotado de la ciudadanía, importante, pero acotado. Entonces tampoco se está hablando de una gran reforma de la salud pública, del fortalecimiento de la salud pública, que yo te diría que ahí hay 3 ejes muy importantes de largo plazo para un gobierno. Sí, esto ya es como un tercer tiempo, podríamos decir, del gobierno y es cierto lo que dice Claudio, no se ve una hoja de ruta clara con plazos, ¿no? Para este 2024, bueno, lo que queda de gobierno que no es mucho. Ahora, a propósito de la acusación contra el ministro Montes, este fin de semana se dio a conocer una declaración desde la cárcel de Daniel Andrade, imputado en el caso Democracia Viva, donde de alguna manera, o no de alguna manera, creo que es una clara victimización, ¿no? Donde él acusa una injusticia, que ante la injusticia hay que defenderse y una serie de otras declaraciones respecto del caso Democracia Viva. ¿Cómo ven eso? Porque una cosa es el caso Democracia Viva, Daniel Andrade y Carlos Contreras que están en esta prisión preventiva, pero otra es cómo esto ha afectado también al Frente Amplio y podemos sumar también lo que ocurre con Comunes. Y esto tiene una relación directa en la alianza de gobierno, en el devenir también del Ejecutivo. Por ejemplo, el fin de semana también Gabriel Osorio, ex consejero del PS, planteaba que este año debiera ser de unidad para el oficialismo y que el enemigo no está en el Frente Amplio, sino que está en la oposición o el adversario, como uno lo quiera ver. ¿Cómo ves eso, Pamela? Porque efectivamente el Frente Amplio que llegó al gobierno a principios del 2022 no es el mismo de 2024. ¿Cómo lo ves? A ver, yo creo que ellos tienen hay un tema complejo ahí, obviamente, tienen un caso, digamos, que está, digamos, fluyendo en estos momentos, o sea, la situación, la cuestión, el fierro caliente, digamos, está todavía ahí, y me da la impresión de que tampoco lo han sabido, digamos, sobrellevar, porque han sido demasiado reactivos, digamos, a la situación, y me da la impresión de que no ha habido, digamos, una forma, digamos, de salir en conjunto, independiente del gran problema que tienen. O sea, me refiero a que hay que administrar también el problema. Y yo no he visto, digamos, eso porque se cambió, digamos, la presidencia de uno de los partidos, independiente, digamos, de las decisiones que cada uno tiene que tomar. Ahora, la carta de Daniel Andrade yo creo que no ayuda en absoluto, además que plantea, indica que es un preso político y eso está fuera, digamos, de la situación. Ahora, sí hay que decir que en todos estos casos nunca había habido así como una lógica tan de película, digamos, de llevar a estas personas, digamos, a la cárcel y todo el show mediático que se hizo, que no es lo mismo que ocurrió con Penta, no es lo mismo que ocurrió con Sokimich, y creo que ahí hay un tema también, digamos, de la prensa y de los propios tribunales, digamos, de hacer y montar también esta cosa bien alegórica del show también, mediático con respecto al tema. O sea, a mí me da la impresión de que aquí, lamentablemente, ellos van a tener que buscar la forma de ordenarse, pero esa fórmula me da la impresión de que todavía no pillan el tono, digamos, de cómo me refiero al caso, el tono, digamos, de cómo actuamos como coalición y que obviamente complejiza lo que viene, digamos, a futuro, que es enfrentar elecciones también, como se dice, presidenciales y también las parlamentarias, que ojo ahí, también vienen las parlamentarias, las gobernadoras y municipales. Entonces, la situación, hay que ver cómo se van a ir apeando, digamos, a la situación,
pero se ve bastante complejo, digamos, el escenario porque se ha ido reduciendo, digamos, la coalición. Y ahí hay que ver, digamos, cómo logran subsanar para seguir siendo una alternativa. Sí, es un poco rara, Claudio. No sé cómo lo ves la carta de Andrade, porque a ratos parece una cosa personal testimonial, ¿no? Y a ratos parece una declaración política, ¿no? Bueno, lo de preso político no sé si da para hablar mucho o para no hablar nada, pero salvo que uno esté de acuerdo con la canción de Redolés de que todo preso es un preso político, es bien laxa su definición de preso político, ¿no? Pero bueno, entre medio dice cosas como esto no se va a quedar así, voy a tener que salir a defenderme, y cosas por el estilo. Y sabiendo que es ambigua la carta, ¿ah? ¿Qué es lo que sacas políticamente de lo que dice Andrade, de lo que quiso decir, pero también en la línea de lo que planteaba Pamela, de cómo está enfrentando en el plano político y comunicacional estas personas que tienen una gran relevancia en una situación como la que están viviendo? Sí, yo creo que, bueno, evidentemente me parece que es una declaración, es un texto hecho de alguien que está en una situación penal muy, muy compleja, sin duda, y es más bien una carta de desahogo, a mi parecer, donde plantea, yo pondría solo cosa, ojo en una sola cosa, ¿ah? Cuando él plantea que se va a defender. Yo no sé qué significa eso. Significa que hay más información que no existe, que no está disponible, hay cosas nuevas de las que nos vamos a enterar hacia adelante. No lo sé, yo pondría ojo solamente en eso, lo demás me parece que está bien, o sea, está privado de libertad y en una situación penal muy compleja, que probablemente lo puede hacer tener una mirada muy distorsionada de lo que son algunas circunstancias o algunos hechos. Pero en términos políticos, yo creo que es bien complejo para el Frente Amplio, porque, a ver, convengamos que este gobierno ya no es del Frente Amplio, o no es solo del Frente Amplio, sino que es más bien del Frente Amplio y de todas las personas de gran peso político, de la concertación, que se han sumado a este gobierno. Entonces, este gobierno es más que un gobierno del Frente Amplio hoy día. A mí me parece que eso ya cae de perogrullo. Entonces, para el Frente Amplio, que es parte del gobierno, diría yo, es bastante complejo porque da en el alma, por así decirlo, de uno de sus principales relatos, que era esta excesiva probidad, esta superioridad moral que se planteó. Y me parece que el Frente Amplio queda en una posición muy compleja porque eso, evidentemente, como no hemos tenido elecciones todavía que les permitan medir directamente, eso va a tener un efecto este año. Me parece en las elecciones de alcaldes, por lo menos, me parece que va a ser complejo, porque la ciudadanía no es que no esté interesada en lo público ni en lo político. Yo soy de los que cree que la oferta política no está satisfaciendo precisamente el interés público de la ciudadanía. Es una ciudadanía que está mucho más atenta de lo que pasa. Y eso tiene que ver con muchos factores. Hoy día la exposición de las redes sociales, los medios de comunicación, hay mucho más acceso a información y mucho más rápido. Entonces la ciudadanía está tomando decisiones con mucha más información disponible. Entonces me parece que eso va a tener un impacto bien importante en términos políticos respecto del Frente Amplio, de cómo quieran plantear eso. Yo no sé si efectivamente va a tener el Frente Amplio como lo conocemos hoy día, no sé si va a seguir siendo lo mismo en los próximos años, porque probablemente van a tener que sufrir bastantes transformaciones. Lo del partido único es algo que se ha venido hablando desde hace bastante tiempo. A mí me parece que eso va a ser de mucho análisis precisamente porque además, una lógica que uno conoce de muchos años. Es súper fácil cambiarse el nombre y seguir siendo los mismos. Entonces yo creo que eso puede ocurrir también hacia adelante. Sí, bueno, y la posible disolución del Partido Comunes probablemente acelere la conformación del Partido Único del Frente Amplio. Tenemos que ir a una pausa cuando son las 8:58. Nos separamos unos breves minutos y volvemos aquí en Radio Análisis. Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental.
con la conducción de la periodista Ruth Tapia y la participación del profesor Dr. Raúl Morales, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales. Todos los viernes a las 12 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Hola, soy el periodista y locutor Luis Hernán Schwaner y quiero invitarles a compartir cada viernes a través de Radio Universidad de Chile el Último Café. El Último Café, cada viernes a las 22 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en nuestra señal online en www.radio.uchile.cl. Recuerde, El Último Café, cada viernes a las 22 horas en la radio que piensa. Usted está invitadísimo a compartir con nosotros El Último Café. Chile, su tierra y su gente. Sintonízanos todos los domingos a las 11 de la mañana en Radio Universidad de Chile. Les invitamos a seguir acompañándonos para continuar nuestro viaje conjunto desde hace más de 13 años. Como siempre, seguimos en la senda de la conservación del patrimonio natural y cultural que da identidad a nuestro país diverso y emblemático. Les esperamos los domingos a las 11 de la mañana en el 102.5 FM para compartir con Chile, su tierra y su gente. Hola, soy Luis Mesina y les quiero invitar a todos y a todas para que sintonicemos todos los días viernes de 16 a 17 horas en Radio Universidad de Chile el programa Debate Social, donde estaremos discutiendo, debatiendo, conversando con amigos y amigas sobre la realidad nacional, especialmente del mundo social. Así que quedan todos invitados e invitadas a escucharnos. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Son las 9:02 de la mañana, continuamos en Radio Análisis en este día martes 2 de enero del año 2024, primer panel del año. Claudio, Pamela, no sé si antes de pasar al otro tema quieren hacer una última mención a lo de Andrade o a lo del Frente Amplio. Ya, muy bien, vamos al otro tema. Bueno, nos encontramos con una situación que se produjo durante el fin de semana. Bueno, hay distintas maneras de medirlo, ¿eh? En la portada del Mercurio hoy día se habla de la gran cantidad de asesinatos que hubo entre Navidad y Año Nuevo. Hay otros que miden que durante el Año Nuevo hubo varios asesinatos. Yo lo menciono solo como un dato de referencia para cómo opera la construcción de sentido común, porque nunca aquí hemos apuntado a bajarle el perfil al tema. Pero es impresionante, por ejemplo, cómo los noticieros de la televisión, por lo menos ayer, 1 de enero, los primeros 20-25 minutos, solo eso, ningún otro tema. Por lo tanto, se instala esta idea de que es el tema. Ayer, de hecho, en el Caldillo de Congrio del Partido Comunista se le preguntó a la directiva del PC sobre el tema, hubo pronunciamiento de los diputados durante el fin de semana largo. Y así sucesivamente, bueno, y se instala por un lado la pregunta de cómo el gobierno está enfrentando este asunto, pero también respecto a
qué hacer, porque parece ir decantando lentamente, yo lo veo súper lento, pero lo veo, un cierto consenso de que con perseguir a los individuos delincuentes no se termina por resolver el problema, ¿no? Bueno, estamos ahí en esa, como diría, como ambigüedad en la cuerda floja, donde por lo demás el tema, por las razones que sean, es muy sensible para la ciudadanía, ¿no? Y reacciona con mucha emotividad frente a eso. Bueno, ¿cómo analizan este cuadro, ¿no? El tema de la gran cantidad de asesinatos, digo, comparativamente que hubo en los últimos días. Claudio. Y bueno, la verdad es que es evidente que, a ver, siguiendo la misma línea de lo que tú planteas, a lo menos los hechos de mayor connotación social como son asesinatos, que ocurrieron en las últimas semanas, generan una sensibilidad muy entendible en la ciudadanía. Ahora, es cierto, parte de esto también tiene que ver, o la sensación tiene que ver con el comportamiento que le otorgan a esto los matinales, los noticiarios, que evidentemente, o sea, yo he visto a veces noticias de muchos minutos sobre Sí. un mismo hecho, donde se repite 50 veces la misma imagen, por extrapolar, pero se repite muchas veces la imagen, se repite muchas veces el relato. Yo creo que eso no es una buena forma, a lo menos, de cubrir noticias. Pero en cierta medida también da cuenta de una sensación que se ha ido instalando en la ciudadanía, donde la delincuencia normal o habitual a la cual uno estaba acostumbrado, que existía, ha ido mutando a un tipo de delincuencia mucho más peligrosa y con un poder de fuego mucho más complejo. Sí es evidente esa sensación de inseguridad. Y yo creo que no hay que tapar el sol con un dedo, porque evidentemente estamos ante una criminalidad distinta a la que existía a lo menos hace 4 o 5 años en el país. Y eso es muy complejo porque, tal como tú decías, Patricio, esto no se resuelve solamente con medidas punitivas, con populismo penal, que es aumentar las penas, que es algo que se ha hecho en los últimos años. Yo creo que no necesariamente eso resuelve el problema de fondo, porque esto es mucho más complejo. Los problemas de la criminalidad son multidimensionales, tienen una serie de aristas muy complejas de abordar. Tiene que ver con narcotráfico, tiene que ver con bandas criminales, tiene que ver con situaciones de barrios determinados donde es más fácil que existan estos niveles de criminalidad que requieren de intervención mucho más compleja que solamente aumentar la dotación policial, por ejemplo. Entonces me parece que evidentemente a este gobierno le tocó un periodo de criminalidad muy complejo, donde a mí me da la impresión que esto ha sido tan rápido que nuestra institucionalidad no ha tenido la capacidad para poder reaccionar rápidamente en cuanto a lo que significa mayor inteligencia policial, en cuanto a lo que significa mayor capacidad de reacción rápida, pero también capacidad por parte de los legisladores, porque aquí hay muchos que se han ido sumando, uno también los ve cuando aparecen las noticias, los matinales, también aparecen siguiendo la misma línea editorial, por así decirlo, del medio de comunicación, y se prestan para eso también. Yo creo que eso tampoco contribuye. Entonces, como no se está mirando de nuevo una solución, tratar de construir algo de esto en el mediano y largo plazo, caemos en el muy corto plazo. Ahora, la solución, yo creo que nadie la tiene para poder decir esto es lo que hay que hacer en los próximos 60 o 90 días, porque no existe esa solución. Y quien la diga no está siendo sincero para poder resolver esto. Ahora, lo que sí es evidente es que la agenda de seguridad pública se tomó la agenda, por un lado porque son hechos graves, los medios de comunicación juegan un rol, pero no hay que desatender esto porque es muy complejo para alguien no poder salir de su casa tranquilo. Yo creo que los hechos que vimos las últimas 2 semanas, los últimos 10 días, dan cuenta de eso, y hechos que ocurrieron esta madrugada, si es cosa de ver la prensa hoy día, hechos que siguen ocurriendo en esta madrugada también, que son muy complejos. Entonces hay que abordarlos en todas sus dimensiones. Sí, ahí, Pamela, Claudio, es un tema sumamente complejo porque también opera desde la subjetividad, ¿no? De las percepciones. Yo no digo con esto que no existan los hechos que estamos relatando, más de 10 asesinatos en un par de semanas o en menos de 10 días, es algo gravísimo y que no se veía hace 5 o 10 años, ¿no?
Pero por otro lado, no es una situación desbordada. Y yo creo que con esto no estoy haciendo una minimización del tema. Entonces, lo que haga el gobierno con esto, que si uno se pone a revisar todas las últimas actividades de prensa del presidente Boric, probablemente el 70% tengan que ver con seguridad, ¿no? Con entregar vehículos a carabineros, con inaugurar plazas que antes eran mausoleos narcos, etcétera. La mayoría tienen que ver de alguna manera con seguridad, pero eso no es suficiente. Y ahí es cuando surgen propuestas como convocar al Consejo de Seguridad Nacional, que ya hay varios parlamentarios que lo están haciendo, no solamente de oposición, como los demócratas, ¿no? o otros de derecha, sino que también parlamentarios de centro-izquierda, por ejemplo, el senador Juan Luis Castro, entre otros. La otra propuesta que se va a desarrollar durante la jornada es utilizar el 2% constitucional para combatir la delincuencia, y hay otras que vienen sonando hace rato, como convocar estados de excepción comunales. Ahí es complejo, Pamela, porque si a una persona cualquiera le preguntas, ¿le das más vehículos a carabineros o conviertes mausoleos narco en plazas? O por otro lado, tienes ahí un rol de las Fuerzas Armadas en las calles, cuidando las calles, probablemente va a preferir la segunda opción, ¿no? Se va a sentir más segura con lo segundo. Por eso digo que tiene que ver mucho con las percepciones y cómo el gobierno enfrenta también, que es algo de lo que se tiene que hacer cargo, las percepciones también, ¿no? ¿Cómo ves ese escenario? Yo lo veo complejo. A ver, hay un primer tema que es la exacerbación, ¿cierto?, de los medios de comunicación del tema. O sea, si todo el día te están machacando, digamos, que hay homicidios, que hay robos, que eso pasa y ha pasado siempre. Obviamente han ido evolucionando en el tiempo y se han ido recrudeciendo, pero eso no significa, digamos, que haya más delincuencia que en otros tiempos. O sea, de hecho, leía por ahí que hay cifras que han bajado finalmente y que tampoco eso se destaca al final del día. Entonces se crea un ambiente, se crea una lógica y claro, el tema de seguridad es uno de los temas que es muy fácil de vender, la percepción de sentirse inseguro, ¿cierto? Y en algunos casos que es real, obviamente, es complejo administrarlo porque eso también inclina balanzas políticas y aquí finalmente quien busca, también se buscan réditos políticos finalmente de llevar agua para su molino en el fondo. Entonces eso hay que tenerlo presente, digamos, dentro de un escenario que se va a presentar como un escenario electoral también. Por otro lado, el gobierno, ¿cierto?, ha mostrado con énfasis, ¿cierto?, políticas que legislar sobre la materia, pero también en el Congreso, ¿cierto?, la misma oposición en la que frena ciertas cosas o quiere impulsar, digamos, una agenda que un poco raya en no respetar márgenes constitucionales con respecto al tema de seguridad. Entonces acá yo creo que lo que efectivamente falta, si bien el COSENA pueden citarlo, no me parece una mala idea, pero tampoco es algo que vaya a solucionar mágicamente la situación, por ende yo ojalá los políticos fueran un poco más mesurados, digamos, en estos tipos de llamados, porque es como que si COSENA fuera a solucionar con una varita mágica, digamos, la situación eso no va a ocurrir. Sí es necesario, digamos, también establecer una agenda de bienestar material y seguridad humana. Y eso implica, digamos, entrar en ciertas poblaciones, etcétera, en dar otros bienestares donde el mundo narco se ha metido, digamos, con entrega de ayudas, un montón de cosas. O sea, yo también creo que ahí hay un tema de cómo el Estado se proyecta, digamos, en sectores que son complejos. No es una situación generalizada en todas partes. No todas las comunas están viviendo esto, ni todas las regiones del país. Entonces también hay que ir enfocando, digamos, ciertas políticas públicas que tengan que buscar, ¿cierto?, ese bienestar material. Hoy en día siguen funcionando ollas comunes, por ejemplo. Hay problemas, digamos, de otro tipo de seguridad. Seguridad hídrica, seguridad alimentaria, de un montón de temas. Entonces, si no existe ese bienestar material, obviamente se cuela la delincuencia, digamos, en las poblaciones. Entonces, no solamente basta, digamos, con hacer una plaza, que está bien, digamos, es reivindicar el lugar, pero también se requiere de otras políticas públicas. Y ahí, si lo extrapolamos, ahí está el tema de la reforma tributaria, pues. O sea, se requiere de más recursos para generar ese tipo de políticas públicas que ayuden en el tiempo. Si no generamos ese bienestar social, obviamente se va a colar, digamos,
en la inseguridad. Y es ahí yo creo que también que falta este tipo de política pública, porque lo que hoy en día está ocurriendo es meramente, ¿cierto?, reactivo. Es como, bueno, ya, más autos para carabineros, más recursos para... Pero al final del día eso es reaccionar sin, digamos, evaluar finalmente qué es lo que está ocurriendo detrás. Y yo creo que ahí es donde falta más política también, y que los políticos vayan también, digamos, hay algunos que yo creo que ni siquiera conocen las formas. Entonces yo creo que ahí falta, digamos, un poquito de realidad. Sí, a mí lo que me pasa, Claudio, Pamela, es que en este tema me resulta más interesante el debate que se da a nivel de alcaldes que el que se da a nivel de parlamentarios, lo cual me preocupa porque finalmente quienes tienen que hacer las leyes son los parlamentarios y no los alcaldes. Y quiero ponerles 2 ejemplos del fin de semana. El gobierno anunció que disminuyó significativamente la criminalidad eventualmente asociada a terrorismo en la Araucanía durante este año, ¿no? Y eso, qué duda cabe que es una buena noticia. Se hizo una ronda de entrevistas con parlamentarios de oposición de la región y el discurso más o menos venía a ser como, bueno, eso es lo que dicen los datos, pero la situación igual es peor, ¿no? De hecho, aquí tengo una declaración del diputado Joanet donde dice que la culpa es del presidente Boric, cito textual, dado su escaso liderazgo, su nula capacidad de entender la dignidad del cargo y su pobre autoridad política. Yo no sé si esta opinión tan descalificatoria que tiene el diputado Joanet del presidente de la República ayuda en algo a comprender mejor el tema, ¿no? Pero bueno, es un tipo de debate donde no se va al asunto de fondo. En cambio, a nivel de alcalde sí se da, porque a propósito de los hechos que ocurrieron en los últimos días, escuché a alcaldes de la región metropolitana como Delfino, de Quinta Normal, como Tamayo, de Cerro Navia, como Toro, de San Ramón, que intercambiaban distintas apreciaciones sobre el tema. Y una de las apreciaciones que me llamó la atención y que igual es interesante para el análisis, es que estando en discrepancia entre ellos respecto a si las Fuerzas Armadas debían tener un rol o no en el tema de la seguridad pública, planteaban que no había una figura intermedia entre nada y estado de excepción, ¿no? Entonces parecían coincidir en que estado de excepción es mucho, pero que nada es demasiado poco, ¿no? Bueno, uno puede estar de acuerdo o no, pero al menos ahí se hace un planteamiento desde el conocimiento de cómo funcionan las comunas, de cuáles pueden ser eventualmente las mejores políticas públicas y la mejor manera de utilizar los recursos del Estado. Ahí, Claudio, te quería preguntar, ¿no? Porque yo al menos veo ese contraste, no sé si tú lo ves, y al fin y al cabo es en el Congreso Nacional donde se deberían dar las grandes discusiones y el avance en los temas de fondo. Sí, dos cosas previas. Yo creo que el tono y la forma del diputado Joanet en nada contribuye. No es la forma de referirse a un tema tan complejo ni de referirse al presidente de la República. A mí me parece que no contribuye en nada ese tono. Lo otro es que está bien, las cifras que se manejan en la Araucanía en materia de hechos violentos pueden ir disminuyendo, pero no nos olvidemos que todavía están los militares instalados en la zona. Entonces, claro, con militares instalados en la zona, custodiando los principales caminos, a mí me parece que es lógico que esto disminuya. La pregunta sería, ¿qué ocurre en el caso de que saquemos los militares de esa zona y si efectivamente estas buenas cifras de las que se señala se seguirían manteniendo o no? Eso es la normalidad. Lo que pasa es que hoy día tenemos a los militares instalados por mucho tiempo, cuidando caminos principales o instalaciones estratégicas en la zona. Yo creo que también eso es importante tenerlo en el análisis que pueda estar haciendo el Ejecutivo, que no tengo duda que lo están haciendo también. Y lo tercero es que a mí me parece que evidentemente los alcaldes juegan un rol muy importante en esto, en cuanto a la capacidad de poder tener la relación directa con la ciudadanía. Los municipios son la primera puerta de entrada de la ciudadanía hacia el Estado, y evidentemente están ahí en el día a día, están viviendo el día a día en cada uno de los casos. Probablemente muchos de los casos que aparecen en prensa, los casos que aparecen en la prensa no necesariamente son todos los que ocurren, y no tengo duda de eso, y me parece que es obvio que así sea. Entonces, los alcaldes le están tomando el pulso, por así decirlo, al día a día en materia de seguridad pública a cada una de las comunas. Ahora, esta diferencia de la que tú hablabas me parece lógica, porque evidentemente los alcaldes no son los que hacen las leyes, pero me parece que ahí hay una percepción muy importante. Sí, pero tienen una capacidad reflexiva mayor, ¿no? Parecen tener, al menos en este tema, sí. Así es, porque están viviendo en el día a día.
Entonces, tienen otra dinámica de poder enfrentar, de poder comprender los problemas de la ciudadanía. Además, tienen en muchos casos herramientas muy acotadas. Eh, Hay municipios que pueden intentar contribuir a esto comprando vehículos, aumentando guardias de seguridad privada, que son municipios que tienen gran cantidad de recursos y que pueden tener una gran cantidad de guardias, de movilización de vehículos. Pero hay comunas más pobres de la región metropolitana y de otras regiones que ni siquiera tienen capacidad para poder responder rápidamente con eso. Entonces son sensibilidades distintas, miran de forma muy distinta lo que está ocurriendo en el país. Pero existe un desacuerdo muy importante entre el nivel legislativo y el nivel municipal en cuanto a poder contribuir a este diálogo. Ahora, de nuevo, dado lo complejo que es esto, evidentemente a mí me parece que la solución en ningún caso es militarizar zonas. Yo creo que eso no es una buena solución y tampoco lo es la militarización de las policías. Entonces, pero evidentemente estamos ante una situación compleja, donde hay que entregarle cierta certeza y tranquilidad a la ciudadanía en materia de seguridad pública. Sí, es obvio eso. Y los alcaldes tienen un rol y una voz que tiene que ser muy escuchada y considerada en esto. Ahora, lo que ocurre es que, dado nuestra organización, las atribuciones que tienen los alcaldes en materia de esto son bien acotadas, con lo cual no digo que haya que aumentarlas necesariamente, ¿eh? Solo estoy haciendo una constatación de lo que ocurre, es que tienen herramientas muy acotadas y que están sujetas en muchas ocasiones a la disponibilidad de recursos que puedan tener. No es secreto que en comunas con mayores recursos tienen mayor capacidad para poder responder con las pocas herramientas que tienen o las pocas atribuciones que tienen. Bueno, la experiencia nos señala, Pamela, que mientras más se acercan las elecciones, más en el caso de los alcaldes también cambia el tono y hay una búsqueda por diferenciarse del gobierno, en este caso, ¿no? Aunque sean alcaldes que estén del lado del oficialismo. Así que vamos a ver cómo eso evoluciona. Pero a propósito de el aprovechamiento político que hacen algunos parlamentarios, hoy día en la mañana el diputado Diego Chalper de Renovación Nacional hacía un llamado al presidente en una entrevista radial esta mañana de no pretender imponer sus reformas en medio de una crisis de seguridad. Y esto lo menciono porque, bueno, está mezclando peras con manzanas, pero además porque en el pasado, y sobre todo se vio en este 2023, que el gobierno sucumbió un poco ante la agenda de la oposición y ahí se aprobaron un montón de proyectos donde no hubo tampoco un debate político, un debate técnico. Estoy hablando, por ejemplo, quizás el caso más icónico es la ley Naín Retamal, pero hay otras también. Y se vio bastante paralizado en su agenda. Durante muchos meses no avanzó la reforma previsional, para qué decir el pacto fiscal, entre otras iniciativas del gobierno, y solamente hablamos de seguridad y en el Congreso solamente hablamos de los proyectos de seguridad, en su mayoría autoría o mociones parlamentarias de la oposición. ¿Cómo ves eso, no? Porque una cosa es lo que diga el diputado Chalper, ahí habría que ver qué tanta cabida tiene esas declaraciones, pero lo que hemos visto es que había un intento por imponer, y un intento exitoso, ¿no? Por imponer la agenda de la oposición en materia de seguridad, donde el gobierno no ha hecho tampoco mucho contrapeso. ¿Cómo lo ves? Yo lo veo complejo y es un tema que yo lo he dicho en otras oportunidades. O sea, cuando el gobierno, yo siempre he dicho, y lo veo, digamos, en lo legislativo, cuando le cedes mucho terreno a la derecha nunca te va a conceder tampoco, ni te va a reconocer que tú has cedido. Todo lo contrario, te va a exigir mucho más. Entonces la agenda de seguridad se comió, digamos, las distintas agendas que existían en relación a legislar, digamos, política pública en el Congreso. Y se instaló, digamos, como que el tema de seguridad es el principal en nuestro país. Y por lo tanto se está constantemente, digamos, llevando esto a la palestra, se dejan de lado un montón de temas. Cuando se estaba votando un proyecto de ley que tenía que ver con medio ambiente, era ¿por qué tenemos que legislar sobre medio ambiente si los temas de seguridad es prioritario? Como que si el único tema país fuera el tema de seguridad. Entonces se instala, digamos, de forma errónea este tema y nos deja, digamos, el no cubrir las otras agendas que sí tienen que ver de manera indirecta con el tema de seguridad. Lo que decíamos como respecto al tema de pensiones, o sea, si tú tienes más pobreza
más posibilidades hay de que la delincuencia se cuele, digamos, en las distintas partes. Si tú tienes un mal convivir en las poblaciones o un bienestar material que no te alcanza para vivir, obviamente vas a tener evasión, obviamente, pero también se instala, hay otra lógica también, donde el delito de cuello y corbata, que hemos visto, digamos, en finales del 2023, este escandaloso caso, digamos, de los empresarios, en que tampoco se condena, digamos, de la misma forma que el problema de seguridad. Y ahí también tenemos que el Estado se le está, digamos, sacando una cantidad de recursos que podría estar mejorando, digamos, la calidad de salud, la calidad, ¿cierto?, de la alimentación, de un montón de cosas que para las personas son necesarias y que lo requieren hoy en día. Y es eso de lo que hay que hacerse cargo. Entonces, cuando un parlamentario, ¿cierto?, lleva todo este tema y lo reduce al tema de seguridad, como que es el presidente el que tiene que hacerse cargo, la verdad es que yo creo que ahí la política perdió el norte y perdió esta lógica, digamos, de construir los acuerdos que se requieren para dar bienestar a la sociedad y no solamente llevar, digamos, una agenda que me permita tener el poder por el poder. Al final del día, la lógica es generalmente electoral y esa lógica electoral al final es estar en el poder. Al final del día yo digo, estar en el poder ¿para qué? Si uno tiene que estar en el poder para generar bien común, no solamente para estar en un proceso eleccionario permanente al final del día. Y es eso lo que hemos visto hoy en día. No hay una construcción de relato en el cual diga uno, bueno, pensemos Chile de aquí al 2050, ¿qué Chile queremos? Esas preguntas hoy en política nadie se las está haciendo. Y eso es lo triste al final del día, porque se lleva este reduccionismo de pedir más seguridad, cortar libertades, digamos, y lo que nos asoma, digamos, a autoritarismo al final del día. Si esto tiene que ver con eso, estados de excepción van llevándonos hacia esos espacios. Entonces hay que tener mucho cuidado porque la democracia, estamos en una crisis de la democracia. Por lo tanto, también hay que ver cómo la fortalecemos y estos discursos como el de Chalper no ayudan en absoluto a que eso ocurra. Yo no sé si el diputado Chalper lo habrá hecho deliberadamente, no tengo cómo saberlo, pero su declaración es de manual, no quiero entrar en honduras teóricas, pero hay estudios que vienen señalando que desde hace aproximadamente 35 años un mecanismo por excelencia de las derechas a nivel mundial para impedir que se discutan transformaciones sociales e instalar la agenda de la delincuencia, ¿no? Por lo tanto, uno podría decir, bueno, aquí, si es que uno estuviera de acuerdo con esa hipótesis, diría que hay un ejemplo prístino de aquello. Pero bueno, también quería preguntarte, Claudio, por algo que señalaba Pamela, que es muy interesante, que mientras más el gobierno entra en una forma y fondo que tiene por propósito complacer una agenda sobre seguridad pública que se parece más a las de las derechas, para decirlo bien simplificadamente, menos logra el propósito de avanzar en una mirada más compleja. Yo sé que el asunto es súper difícil porque están de por medio las encuestas, está la percepción ciudadana. Yo más temprano tomaba algunos apuntes. Cuando a mí me sorprendió en los dos casos, cuando el presidente de la República dijo, vamos a ser unos perros en la persecución de la delincuencia, ¿no? O cuando dijo, les hablo directamente a los migrantes, ¿no? Que vienen a delinquir, no son bienvenidos a Chile, los vamos a perseguir y los vamos a echar. Una retórica muy parecida, voy a decirlo bien respetuosamente, más a un gobierno del presidente Piñera que lo que uno esperaría de un gobierno como este, ¿no? Bueno, ¿cómo ves eso? Porque al final igual es un zapato chino de carácter político. Bueno, tiene que ver con lo que señalábamos antes. La ausencia de relato, la ausencia de planificación, como eso existe y es evidente, lo único que una de las externalidades negativas, para decirlo en esos términos, de la ausencia de relato, la ausencia de planificación, la ausencia, es que se cae muy fácil y muy rápido en la cosa de la coyuntura. Y evidentemente el año pasado la agenda en materia de delincuencia se tomó la discusión política. Y tal como tú decías, Patricio, la derecha en eso es de manual. Si evidentemente cuando tienes un tema de seguridad pública que es muy complejo para la ciudadanía, es muy fácil caer en el populismo penal y caer en una retórica propia de las derechas tradicionales y de las extremas derechas más recientemente, en materia de decir que la única prioridad ciudadana, el único tema del que hay que preocuparse es el tema de seguridad pública. Y es evidente que
es un tema del cual hay que preocuparse y ocuparse, pero existen una serie de reformas importantes que son necesarias en el país y que en ese sentido el Frente Amplio se ha quedado completamente sin un discurso en ese tema. Porque además, bueno, si esto es todo esto está todo relacionado. Tenemos temas de seguridad pública, una derecha que es de manual, que sabe usar muy bien los temas de seguridad pública, los casos en materia de fundaciones que le pega muy fuerte al Frente Amplio, que le pega y lo deja más bien sin capacidad de poder reaccionar en cuanto a relato, se va generando un espacio político para que un discurso que puede empezar a ser más populista y que yo creo que la derecha lo utiliza muy bien en materia de seguridad pública, vaya calando en la ciudadanía. Y en eso yo creo que el Frente Amplio tiene que ser muy cuidadoso. Ahora, lo que sí es evidente también otra cosa. Para la izquierda, los temas de seguridad pública nunca han sido prioridad en la agenda. Y este es un tema con el cual el Frente Amplio choca de frente y tiene que hacerse cargo de un tema que nunca había estado en su agenda, para lo que no es fácil entrar. No, si uno pudiera decir, uno a la derecha sabe cómo enfrenta, o más o menos sabe cómo enfrenta los temas de seguridad pública. Pero lo que no tenemos claro es cómo la izquierda enfrenta los temas de seguridad pública. Y en eso yo veo mucha improvisación, al enfrentar un tema grave, donde la derecha lo maneja mejor, y mucha improvisación de cómo meternos en los temas de seguridad pública. La mezcla con migrantes es una mezcla muy peligrosa, la vinculación es una mezcla muy peligrosa. Yo no tengo duda de que efectivamente hay una migración, hay una parte de migración que es delictual, pero la mayoría de la migración no es delictual. Entonces, cuando se entra a esa agenda, a esa discusión en esos términos, me parece que estamos más bien siguiendo el juego de la derecha, que de nuevo, planteando propuestas, planteando ideas, ejecutando una planificación, dándole cuerpo a un relato, que no existe hoy día. Bueno, es cierto lo que dices, Claudia, la izquierda y particularmente el Frente Amplio, el gobierno del presidente Boric, tiene un problema de credibilidad en materia de seguridad, y lo que contrasta un poco con las cifras, porque si uno ve la cantidad de leyes que se han aprobado, la cantidad de recursos, por ejemplo, que se han inyectado en instituciones como Carabineros, superan con creces los de sus antecesores, pero en la práctica hay un problema de credibilidad respecto de esta materia. Bueno, tenemos que cerrar esta parte de radioanálisis. Agradecemos a Pamela Po. Como siempre, Pamela, muchas gracias por acompañarnos en este primer panel del 2024. Muchas gracias, igual, que tengan un buen día. Claudio Pérez, lo mismo, que tengas una excelente semana. Muchas gracias. Muchas gracias, que tengan un buen día. Bueno, y yo me despido. Patricio sigue con ustedes con una interesante entrevista. Vamos a un breve corte y volvemos